Profe, Sí, nos va quedando un certamen, ¿verdad? claro, un certamen. Vamos a ver la parte de refrigeración, la tuvimos la semana pasada. Y algo de soplado también vamos a alcanzar a ver. Después que lleguen de vacaciones, vamos a ver soplado. Y eso lo haríamos en la primera semana de agosto, el control. ¿Mm? Y quedaría uno más. Ya la semana pasada estuvimos viendo este tema. Estuvimos viendo los sistemas de refrigeración. Rápidamente lo hemos echado una miradita. Aquí estoy dando las condiciones iniciales de la refrigeración. Importante la refrigeración de los moldes porque decíamos que los plásticos son malos conductores del calor. Entonces, obligadamente tenemos que refrigerar el molde para poder acelerar el ciclo de moldeo y poder expulsar la pieza del molde. Y por eso es importante. Eh, Aquí dan recomendaciones respecto a cómo debe ser en una pieza circular la refrigeración. Entonces, la del lado derecho es la que se recomienda. Echa el agua por el centro y ahí en esa Sakura sale por este otro lado. Es la mejor. La diferencia entre la entrada del agua y la salida tiene que ser máximo 5 grados de diferencia. Pero si entra con 20 grados, debería salir al otro lado con 25 grados. No más que eso, ¿no? Ese sería el delta de diferencia de temperatura. Lo otro que la temperatura en la pieza, cuando las velocidades de enfriamiento son diferentes, se producen deformaciones en la pieza. Por lo tanto, tiene que ser bien estudiado la refrigeración, ¿no? Aquí hay un caso de piezas rectangulares, entonces se hace la circulación en el sentido longitudinal. Aquí hay una recomendación acá que dice el líquido refrigerante debe echar por el punto más bajo del circuito y salir por el punto más alto para evitar la retención de aire, el cual tiene efectos aislantes el aire. Entonces aquí entra por el punto más bajo y sale por el punto más alto. Entonces en este caso de acá debería ser el caso contrario, debería entrar por acá a la puerta y salir por acá. Entonces la parte de abajo está mal en el esquema, ¿no? ¿De acuerdo a lo que dice acá? Aquí para diversos materiales hay una tabla en la cual se dan, digamos, las temperaturas de elaboración del plástico, de la temperatura a la cual tiene que estar el molde para que lo pueda fundir el plástico. Y acá está la temperatura en la pared del molde. Y con esos datos uno hace algunos cálculos acá. Aquí hay una fórmula que es para calcular el tiempo mínimo de enfriamiento, para calcularlo. Entonces, esta fórmula estará en función del espesor. ¿Me están viendo la pantalla, cierto? ¿Aló? ¿Aló?
Ya. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, entonces tenemos aquí el espesor al cuadrado, el espesor de la pieza al cuadrado. Acá tenemos la constante de 2pi y phi, que sería la difusividad térmica, ¿no? Fija, estos son los parámetros que hay. Después el logaritmo natural de lo que está dentro del paréntesis. Entonces está pi, tx menos tm y 4 abajo, tc menos tm. Tm es la temperatura del molde, tc es la temperatura del material fundido. Y Tx es una temperatura promedio entre las dos. Es a la temperatura a la que se extrae la pieza. Esto viene recomendado en tabla. Esta ecuación entonces es el tiempo de enfriamiento y para eso se utiliza la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier, la cual ya manejada, es una ecuación diferencial manejada o desarrollada la ecuación, te llega a esta de acá. Y aquí entonces están los datos del material, la temperatura del molde, la temperatura del molde acá, la temperatura del fundido y la temperatura promedio. Y acá está la difusividad térmica. Los datos vienen en centímetros cuadrados partido por segundo. Y aquí hay un ejercicio. Dice determinar el tiempo de enfriamiento, TS, el material es ABS, el espesor de la pieza 2 milímetros, la temperatura del fundido son 240 grados Celsius, la temperatura del molde 60 grados y la temperatura promedio para poder desmoldar la pieza es 95. Y la difusividad es 1.7 partido por 1000 centímetros cuadrados partido por segundo. Entonces, reemplazando todos esos valores acá, tendríamos entonces, tendríamos acá. Ya, tendríamos entonces el espesor 0,2 de centímetro al cuadrado. El signo negativo indica nomás si nosotros le estamos agregando calor al plástico o le estamos quitando calor. Entonces, digamos, no tiene ninguna importancia en este momento el signo negativo. Entonces sería 0,2 al cuadrado por 10 elevado al cubo, porque la fórmula que aparece acá es 10 elevado a la menos 3. A la 10 elevado a la menos 3. Entonces, 1,7 por 10 elevado a la menos 3, aquí y abajo, pero como está elevado al negativo, aquí lo puse positivo, se pasó para arriba. Y queda como 10 elevado al cubo. Sería 10 elevado a menos 3 de la difusividad térmica, 2pi y multiplicado entonces por este valor. Logaritmo de este término de acá, logaritmo neperiano, que sería entonces el producto de todo lo que está acá, dentro del paréntesis. Eso da, la parte de afuera da 3.74 y lo que está dentro del paréntesis da 1.87. Multiplicado los dos, nos da 6,92 segundos. Que eso sería, digamos, el tiempo de enfriamiento de esta pieza, que tiene un espesor de 2 milímetros. 6,99 segundos. Ahora, si ustedes observan acá la fórmula, como phi, este 1,7 acá son centímetros cuadrados. Y arriba tenemos centímetros cuadrados, entonces se van los dos. Y acá como queda centímetros cuadrados partido por segundo, el segundo pasa para arriba. ¿Se fijan? Entonces por eso aparece ahí el término solamente en segundo.
Entonces, este sería, digamos, el tiempo de enfriamiento de la pieza, 7 segundos. Ahora, obviamente, con la refrigeración nosotros podemos bajar ese tiempo acelerando un poquito con el agua, el enfriamiento. Ese sería, digamos, el sistema de refrigeración. ¿Te parece nosotros en el molde que nosotros estamos viendo, nosotros no alcanzamos a ver el canal de distribución, ¿no? No alcanzamos a hacer esa parte. Ni tampoco vimos cómo hacer los canales de refrigeración. ¿Sí? Tampoco lo vimos eso. Entonces eso, bueno, ya no lo vamos a hacer ya. Pero como ustedes tienen que hacer una parte práctica del molde, entonces se supone que en ese momento van a ustedes a ver esa parte, que serían los canales. El canal que yo había pensado ahí para distribución del plástico, yo pensaba utilizar un semicírculo de canal. O sea, la mitad de un círculo. Y que el canal vaya en la parte móvil. Esto es la parte móvil. Entonces eso habría que dibujarlo ahí, en esa parte. Y ustedes lo querían hacer, pues, si ya entregaron ya el plano, así que, pero para que sepan. Y habría que ver entonces cómo se haría el canal ahora de refrigeración. Nuevamente la perforación tendría que venir en la placa de cierre y de ahí hacer una perforación y llegar al centro de la pieza, para refrigerarla. De ahí que salga el agua y entre por otro ducto y salga al otro lado. Eso, tal como le digo a usted, seguramente lo van a ver cuando ustedes usen el molde, obviamente, si es que lo ejecutan. Eso sería el alcance. Ahora yo echándole una miradita a los planos que revisé de la tarea que ustedes me entregaron, bueno, igual vienen con ciertos aspectos de errores de normalización y todo ese asunto, pero eso hay que afinarlo. Acuérdense que hay que afinar. Entonces, cuando hagan su memoria, y si tienen que hacer un plano, ahí lo tienen que hacer estrictamente con las normas de dibujo. O sea, hacer un plano conjunto, hacer un plano de pieza. Tal como lo hicimos nosotros con el molde de compresión. Entonces, el plano conjunto van a indicar el número de las piezas, con las vistas que correspondan, y después se hace otro plano que sería el despiece de cada pieza. Ahora, todos los elementos que son comerciales no se dibujan, solamente se especifican en el rótulo. Entonces, si ustedes van a usar pernos, los pernos no se dibujan. O si van a usar un pasador comercial, tampoco lo dibujan. Solamente se especifica en el rótulo. Solamente se dibujan las piezas que se van a fabricar. ¿Se fijan? El resorte, bueno, el resorte hay que mandarlo a hacer. Ahora, si emplean uno comercial, indicarían ustedes la especificación del resorte comercial que eligieron. Entonces, tal como digo, todo lo que es comercial no se dibuja, solamente se especifica en el rótulo. Lo otro de que estaba viendo también que ustedes le hacen corte a las piezas macizas como una columna, la hacen ustedes, la seccionan, la cortan. Entonces, todo lo que es macho no se corta, no se secciona. Todo lo que es macho. Por ejemplo, las columnas, los bujes sí, los pasadores tampoco, los extractores también son machos, pero tampoco se seccionan. O sea, se le hace achurado, lo que siempre vaya en vista. Ahora, si ustedes quisieran especificar algo ahí, tendría que hacer como un corte parcial. Quieren algún detalle que quieren mostrar a ustedes como una perforación, entonces uno le hace un corte parcial. De esa manera uno especifica el detalle ese. Pero todo lo que es macho, o sea, lo que es macizo, no se secciona. Lo que secciona son, por ejemplo, la placa de cavidad. ¿Se fijan? Eso uno lo puede seccionar. Son pequeños detalles, pequeñas normas de dibujo.
para que la tengan ustedes presente. Bien. Bien, yo ahora quería ver algo con usted acerca de la transferencia de calor, ¿ah? Porque como nosotros trabajamos en refrigeración, entonces siempre ahí vamos a trabajar con calor, o sea, con variación de temperatura. Entonces, dentro del programa de estudio, ustedes también hay que ver algo de transferencia de calor. Y eso es lo que pienso ver ahora. Esa es una materia que se puede aplicar en termodinámica, pero no sé si el programa lo contempla, el programa que están ustedes haciendo de termodinámica. ¿Qué están haciendo en termodinámica ustedes en este momento? Están con el profesor Crino. Ujú. Oye, ¿qué están viendo ahí en la asignatura esa? ¿Termodinámica dijo? Sí. No, no estábamos con el profesor Crino. ¿Y qué lo está haciendo el señor? Pero el profesor no está enfermo que tenían ustedes. Claro, el que está reemplazando es Eric, no sé cuánto, que la pilló muy difícil. ¿Cómo? Ah, ¿es otro que te la está haciendo? Claro, el profesor Crino no hace mecánica técnica. Ya, ya, ya. Ah, yo pensé que la estaba haciendo él. No. Ya. ¿Y qué están viendo ahí en termodinámica? Mi compañera ahí en el chat dice que estamos viendo transferencia de calor. Incluso hicimos un laboratorio. Ya. ¿Y qué vieron en transferencia de calor, oye? ¿Qué cosas vieron? ¿Te acuerdas? ¿Alguna O sea, cosa? el laboratorio que hicimos era de transferencia de calor. ¿Y qué es lo que hicieron ahí? Era que teníamos que usar un objeto metálico y uno plástico para colocar una fuente calórica y medir el tiempo que, que subía la temperatura hasta no poder tocar el material. Ya. Ya. ¿Y qué medían con eso? ¿Qué sacaban como conclusión? Que el material metálico era mejor conductor y que el plástico era pésimo para ese trabajo, así que se podía usar como aislante. Ah, ya. Y eso es lo que decía yo, porque el plástico tiene mal conductor de calor. O sea, es difícil que conduzca el calor, el plástico. O sea, lo mantiene ahí. Pero por eso hay que refrigerar el molde para poder acelerar el proceso. Mientras que los metales son buenos conductores de calor. El fierro, el aluminio, el oro, todos los metales son buenos conductores de calor. Entonces, basado en eso, se estudia un poquito ¿y cómo se mide hoy el calor ahí? ¿Cómo se mide? ¿Qué datos se tienen ahí para el calor, para el producto, para el plástico, por ejemplo? ¿Qué propiedad vieron ahí del metal? ¿Vieron alguna cosa ahí referente a eso? ¿Usted dice con el profe o con el laboratorio? No, el laboratorio ahí. O sea, era... Podían medir el calor, la cantidad de calor que ustedes le suministraban a la pieza para calentarla y llevarla a No, un... ¿Ah? o sea, claro, como dice mi compañera, no hicimos fórmulas, o sea, era el hecho solamente de, así como tocarlo y si quemaba o si no quemaba. Ya, ya, ya. Y ahora, para que se produzca la transferencia de calor en un, en una sustancia, por ejemplo, en una pieza de metal, ¿qué es lo que debe pasar ahí para que se produzca la transferencia de calor? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Así que tampoco. No han visto casi nada entonces referencia a Carlos. ¿Qué otra cosa han visto? No, fue un laboratorio nomás, profe, Y la y teoría, práctico, o sea, era... teoría no han visto. No, Ya, no. Con el laboratorio sacamos propias conclusiones. ya. Ya, yo voy a ver un poquito ahora, porque yo necesito que determinar, porque cuando nosotros tenemos una pieza de plástico en el molde, nosotros para fundirlo, para fundir el plástico, para fundirlo tenemos que agregarle calor. O sea, va a variar su temperatura. Si está, por ejemplo, el plástico supóngase usted, pongámosle a 15 grados Celsius el plástico, como a temperatura ambiente, nosotros tenemos que llevarlo a la temperatura de fundido del plástico. Nosotros ya vimos una tabla aquí en refrigeración donde sería la temperatura de fundido del plástico. Entonces, por ejemplo, si está en 15, tenemos que llevarlo por lo menos a unos 180 grados Celsius. Entonces, para producir esta variación de temperatura, tenemos que a la pieza de plástico transferirle calor, una cantidad de calor. Entonces, la cantidad de calor que nosotros tenemos que suministrarle depende ¿cuánto se llama? De la masa, de la masa del plástico, la masa, y depende también de una constante física, la cual entonces sería, eh, digamos, la cantidad de calor que nosotros tenemos que agregarle a la pieza de plástico a una masa y hacerla subir en un grado de temperatura. ¿Se fijan? Entonces ahí está presente la masa, está presente, o sea, para calcular ese calor que nosotros le vamos a agregar a la pieza. Tenemos que tener la masa, tenemos que tener esta constante física de calor y además tener el delta T, la temperatura, de a dónde partimos y a dónde tenemos que llegar. Entonces, esos tres datos a nosotros nos dan, digamos, la cantidad de energía calórica que nosotros vamos a comunicar a la pieza. Y que eso se mide, el calor se mide, se puede medir en joule o también en calorías. ¿Se fijan? En joule o calorías. Entonces, con eso nosotros le suministramos una cantidad de calor a la pieza que va a tener un cierto valor. Después de eso, la pieza que está ya fundida y ya la tenemos dentro del molde, ahora ¿Profe? tenemos que hacer pasar una corriente de agua más fría. ¿Profe? ¿Sí? O sea, no me di cuenta. ¿Está compartiendo alguna presentación o solamente está hablando? No está solamente está en la pantalla nomás del diseño de molde. ¿Ah? Eso Ah, está ya en bien. el aula. Claro, todavía no abro todavía Ah, ya, el tema. ya, profe. Entonces yo decía que la cantidad de calor que nosotros le suministramos para fundir el material plástico, que a través de los calefactores, de la máquina inyectora, y se fundió el plástico y lo inyectamos dentro del molde, ahora ese calor, nosotros tenemos que sacarlo de ahí. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Es agregándole ahí una corriente de agua fría. Entonces, en ese caso, la, al agregar la corriente de agua fría, se traspasa ahora el calor del plástico, se traspasa la corriente de agua fría. Y ahí se produce de nuevo un delta T de temperatura, en el cual la temperatura que tiene la pieza va a bajar y se le va a agregar entonces ¿cuánto se llama? A la corriente de agua. Entonces ahí tendremos que tener cuánta agua necesitamos nosotros para poder, digamos, enfriar la pieza y que llegue al estado de que se pueda desmoldar del molde.
Y eso es lo que pasa. O sea, le agregamos calor con una fuente, en este caso son los calefactores de la máquina inyectora, y después nosotros, ¿cómo le quitamos el calor? Haciendo fluir una cantidad de agua por dentro del molde y con eso enfriamos la pieza. Y ahí la podemos desmoldear. Entonces hay un intercambio ahí de calor. Primero le agregamos calor a la pieza de plástico y después se lo quitamos. ¿Me fijan? Y eso está dentro del proceso. El proceso. Acuérdense, cuando vivimos nosotros el ciclo moldeo, cuando ya se empezaba a inyectar la pieza, inmediatamente empezaba la refrigeración, al tiro. Acuérdense del ciclo moldeo. Entonces, digamos, la fase de refrigeración es prácticamente casi durante todo el ciclo, casi durante todo el ciclo, casi el ciclo. Y con eso logramos entonces que mejorar o sea, reducir el ciclo de moldeo y así mejorar la rentabilidad del proceso, o sea, ganar más plata. ¿Me fijan? Ahora, por el plástico, tal como decíamos anteriormente, el plástico como un mal conductor de calor, entonces obligadamente tenemos que refrigerar. Porque si nosotros no refrigeramos, el ciclo va a ser mucho más largo y obviamente vamos a tener menos piezas por minuto. Entonces de eso se trata, de estudiar un poquito el concepto de transferencia de calor en el molde, conociendo algunas cositas. ¿Ah? Y eso es lo que voy a ver ahora. ¿Ah? Empiezo a verlo durante ahora, durante la mañana. ¿Mm? Durante la mañana pienso ver esto de acá de la transferencia de calor. Entonces yo tengo algo preparado aquí para que tengo algo preparado aquí. Ahí está, transferencia de calor. Este tema yo un poquito más largo cuando lo hacía cuando teníamos las horas completas, pero ahora como está reducido el número de horas, entonces lo hice como un resumen más rápido para ir viendo los conceptos y ver de qué se trata esta cuestión. Algunos conceptos que hay que precisar acá. Entonces, así está. Transferencia de calor. Termodinámica y transferencia de calor. Están los dos temas relacionados, la termodinámica y la transferencia de calor. O sea, la transferencia es una parte de la termodinámica. Entonces dice, la transferencia se produce del medio más caliente al más frío, hasta que se iguala la temperatura. Se produce del medio más caliente al más frío. Y ahí cuando se iguala la temperatura deja de fluir la energía calórica. Acuérdense que la energía es una cantidad escalar que está siempre, que está presente. ¿Mm? Que está presente. Calor, entonces, dice, es una forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura. Calor. ¿Me fijan? Es una forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura. Es una forma de energía. O sea, el calor es una energía. La ciencia que trata de la determinación de la velocidad de esa transferencia es la transferencia de calor. Esa es la ciencia. Transferencia de calor. ¿Me fijan? Entonces aquí lo que tenemos que recordar que siempre para que se pueda transferir algo, tiene que haber un delta T. Tiene que haber un delta T. Tiene que haber una diferencia de temperatura para que se produzca, digamos, este efecto, el fenómeno de que el calor se traspasa de un lado, se traspasa al otro. Bien. Las áreas de aplicación de la transferencia de calor son, por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano está emitiendo calor en forma constante. La comodidad humana la controla.
Entonces, si nosotros tenemos frío, igual estamos transmitiendo calor, pero como tenemos frío, la comida humana lo controla. ¿Cómo? Mediante una estufa, obviamente. Y ahí con la estufa uno se calienta y ya deja de, eh, se mantiene ahí constante. La estufa eléctrica o a gas, calefacción, refrigerador, calentador de agua, plancha, todo eso son donde se aplica la transferencia de calor. Y en ese caso también los moldes de inyección de plástico, o moldes en general. Ya, los transferentes de calor también controlan los diseños de muchos aparatos. Este, hay estufa eléctrica para para ciertos valores de calor, la calefacción también, el refrigerador igual, el calentador de agua también. Entonces, eh, controlan los diseños de muchos aparatos, el diseño, o sea, qué capacidad tiene que tener esos detalles, ¿no? Fundamento teórico dice: el calor siempre se ha percibido como algo que produce tibieza y se podría pensar que su naturaleza es una de las primeras comprendidas por la humanidad. O sea, la energía, el calor uno lo siente, o sea, cuando uno, por ejemplo, si uno tiene una mano fría y alguien le coloca la mano caliente, uno siente la diferencia y el calorcito como que lo recibe uno, la persona que está más fría o la mano que está más fría. ¿Te fijas? Entonces, como tibieza. Los cuidadosos experimentos del inglés James Joule, 1818-1889, publicada en 1843, convencieron que el calor no es una sustancia. Antes se pensaba que era una sustancia, como algo que tenían las cosas, pero es una energía. ¿Sí? Es una energía. Los equipos de transferencia de calor como intercambiadores de calor, calderas, condensadores, radiadores, esos de los vehículos, calentadores, la tetera en la casa, hornos, refrigeradores, colectores solares, están diseñados tomando en cuenta la transferencia de calor. ¿Ah? Se diseña. Por ejemplo, la máquina inyectora tiene un intercambiador de calor, la inyectora. Entonces, intercambiador de calor tiene, por afuera puede tener un fluido y por dentro puede pasar el calor. O puede haber ahí un calefactor dentro para producir, digamos, el- la transferencia de calor. El caso en la casa, cuando uno se baña, uno eh, usa gas. Entonces, por afuera va el gas y por dentro va el agua. Entonces, como el agua es más fría, el gas, como tiene una temperatura mayor, entonces traspasa el calor del gas al agua fría y calentándola. ¿Me fijas? Las calderas igual, los hornos, el refrigerador también se ve otro caso ahí, también. El refrigerador para poder, digamos, bajar la temperatura en el freezer, se hace circular también una sustancia y hace un gas. Entonces, como el gas está más frío, entonces sale el calor que está en el freezer, que traspasa el gas. Y el gas se licúa, se vuelve de nuevo, tiene una bomba ahí, y se vuelve de nuevo a inyectar, y así está continuamente, y bajando entonces, y baja la temperatura. Entonces hay un traspaso del calor, del freezer, de lo que está más caliente, a mayor temperatura,
Se traspasa el calor hacia el gas que va entonces por el serpentín del refrigerador. Entonces ahí hay varios ejes. A nosotros nos interesa el asunto de los moldes, ¿no? Calor y otra forma de energía. La energía puede ser de numerosas formas, ¿ah? Como la térmica, el caso sería de la transferencia de calor, la mecánica, energía mecánica, la energía cinética, la energía potencial, la energía eléctrica, la energía magnética, la química, la energía nuclear, ¿se fijan? En numerosas formas, todas las que se tienen ahí. Y su suma constituye la energía total del sistema. Entonces uno la define la energía total como la letra E, mayúscula, de un sistema. Entonces la energía total de un sistema puede ser igual a todas estas energías. Puede ser igual. Ahora, en el caso de los moldes, o sea, prácticamente, dependiendo de la situación como se estudie, eh, o sea, no entra ahí, por ejemplo, la magnética, la eléctrica, la química, la nuclear, sino que podría ser a lo mejor la energía térmica, la mecánica o cinética o potencial. Entonces ahora depende del sistema donde estemos nosotros estudiando. La energía total va a ser igual siempre a toda esta energía, pero como hay algunas que no van a estar presentes o son muy despreciables, se dejan de lado. Entonces por eso se reducen solamente a algunas de las energías que están representadas acá. Ahora dice lo relacionado con la energía y la estructura molecular de un sistema, o sea, la masa, estructura molecular, las moléculas del sistema. En el caso de la molécula de la pieza de plástico, y con el grado de la actividad molecular se conoce como energía microscópica. Entonces, la suma de toda esta energía se llama energía interna, lo que se refiere a la parte estructural, ¿no? A la estructura molecular del sistema. Entonces, en este caso, tenemos nosotros el plástico tiene una energía interna, que es su parte interna, o sea, la composición del plástico. Ya, la unidad internacional de la energía es el joule, ¿no? J. También un kilojoule es igual a un kilojoule, K significa que es un kilojoule, es igual a 1000 joule, a 1000 joule. Igual que un metro es igual a 1000 milímetros, todo más o menos relacionado esto de acá, una cosa así. Es un kilojoule, K entonces indica 1000 joule. En el sistema inglés la unidad de energía es el BTU, en el sistema inglés. El BTU, British Thermal Unit. Un BTU es la energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Fahrenheit, la masa de una libra, masa a 60 grados Fahrenheit. ¿Se fija? Así se define un BTU. El BTU es una energía calórica, energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado, la masa de una libra, masa a 60 grados Fahrenheit. Ese sería el sistema nuclear. El sistema métrico dice, habla de la caloría. La caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 grado, la masa de 1 gramo masa a 14,5 grados Celsius. Entonces, en todos estos casos, nosotros lo que vamos a usar acá, no vamos a trabajar con el sistema inglés, sino que vamos a usar con el sistema métrico. Vamos a trabajar con calorías. O la otra cosa que una caloría es igual a 4,1868 joules, ¿no? Esa es la relación que existe entre la caloría y la unidad internacional de energía que es el joule.
Entonces, una caloría es igual a 4,1868 joules. ¿Se fijan? Una caloría. Ya, entonces de aquí, calorías, tenemos la energía, existen numerosas formas de energía. Nosotros en la parte mecánica generalmente trabajamos, bueno, con la térmica obviamente, la energía mecánica. En el caso de cuando cortamos, se produce bajo corte, la cinética, en un medio de la masa con la velocidad al cuadrado y la potencial mg por h. La masa por g y por h. La mh. Ya. La eléctrica, bueno, en algunos casos a lo mejor la podemos relacionar, magnética, también puede existir, química también, nuclear, pero hay que tener presente que la energía todas se suman, ya hay una energía total de cualquier sistema, donde se manifiestan todas. Pero en otro caso se manifiestan algunas de ellas, ¿no? Y lo otro que la energía interna, que se define con la letra U. Energía interna. Y obviamente se mide en joules. ¿Ah? El joule. Y la relación que hay acá, pues una caloría es igual a 4,1878 joules, que esa la debemos que usar más adelante. Dice, en el análisis de los sistemas que comprenden el flujo de fluidos, o sea, el flujo de fluidos, con frecuencia se encuentra la combinación de las propiedades U y PV. Y eso se llama entalpía en termodinámica, la entalpía, H. Entonces, U sería la energía interna del sistema, más PV, que también es una energía. ¿Se fijan? Entonces, el U sería medida en joule y este PV, la presión por volumen específico, también sería en joule. Entonces, sumado esto, más esto, que son los dos joules, entonces nos daría la entalpía. Ya la entalpía, ya 20 joules o 15 joules, o se fijan, pero H a la entalpía, igual que eso es energía calórica. Energía calórica, entalpía. Entonces aquí hay un dibujito donde da el flujo en un ducto, o flujo de algo, energía H, entalpía. Y acá también pues, tenemos un recipiente con algo que tenemos acá, un fluido que en este momento está estacionario, que sería el caso del molde. Aquí está el fluido estacionario, que sería el plástico que está dentro de la cavidad del molde. ¿Se fija? Ahí se supone que está estacionario. Entonces aquí en este caso, como no hay flujo aquí hay flujo. Hay flujo. Entonces puede que aquí nosotros estemos aplicando PV. Pero cuando no hay flujo, entonces este PV no está porque está como estacionario, ¿verdad? Entonces solamente en este caso la entalpía sería igual a U, a la energía interna. O el calor igual a U, que sería la energía interna. Ahora, en nuestro caso, bueno, ahí después vamos a explicar más adelante que aquí supongamos que vale el agua, aquí tenemos nosotros el líquido, o sea, el plástico fundido y aquí está el agua. Y ahí está pasando el agua más fría y aquí el Q de aquí se va a ir para allá, se va a ir hacia allá, pensándolo de esa manera, con respecto al molde. ¿No? Entonces, PV representa, dice, la energía del flujo del fluido, PV. O sea, el flujo del fluido. Que aquí hay un flujo. Ya. Bueno, todos estos conceptos son, después hay que manejarlos, después los ejercicios. Pero esto es más o menos lo que uno va estudiando esto. Los calores específicos de gases líquidos y sólidos.
aquí está la fórmula para trabajar con gases. Ya, pero en nuestro caso no vamos a trabajar con gases, nosotros vamos a trabajar solamente con líquido o con sólido. ¿Se fija? Entonces, gases está presentado nomás como las fórmulas que relacionan eh, los, los, los parámetros de los gases. ¿Se fija? Entonces, calor específico es la energía necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado. El calor específico depende de cómo se ejecuta el proceso. Por ejemplo, a presión constante o a volumen constante. Entonces podemos tener un recipiente a presión constante y nosotros le agregamos calor. O sea, hay un calor específico que es a presión constante. Ahora, cuando el volumen es constante, cuando no cambia el volumen, entonces también nosotros le aplicamos calor, y en ese caso el calor específico sería a volumen constante. ¿Se fijan? Son las dos situaciones que se pueden presentar. Desde el punto de vista termodinámico se estudia el calor específico a volumen constante y a presión constante. No, bueno, aquí en nuestro caso. Entonces, calor específico a volumen constante se ve la energía requerida para subir la temperatura en 1 grado de una unidad de masa a volumen constante. Ejemplo, la tetera. Colocamos la tetera aquí. La tetera nosotros cuando la tenemos con agüita, nosotros le encendimos el gas, entonces se produce hay un calor específico y a volumen constante, que es el propio del agua ahí. Entonces ahí le agregamos nosotros calor a eso y va a empezar a subir la temperatura hasta casi los 100 grados y ahí va a empezar a vaporizarse el agua. Entonces para producir, digamos, ese cambio de temperatura, nosotros le agregamos calor. Entonces ahí hay una relación entre el calor que nosotros estamos aplicando y la masa del agua y el delta T, el cambio de temperatura. Entonces ahí hay una constante física que controla esa situación, que sería el calor específico, a volumen constante. El calor específico a presión constante, Cp, la energía necesaria para subir en 1 grado una masa de 1 kilogramo o libra masa a presión constante. Entonces uno puede ser a volumen constante y el otro puede ser a presión constante, calor específico. Aquí va a aparecer una formulita, ¿no? Entonces, una sustancia con volumen específico no cambia con la temperatura o la presión, se llama sustancia incompresible. Una sustancia con volumen específico no cambia con la temperatura o la presión, se llama sustancia incompresible. Corresponde a los líquidos y los sólidos. Eso es lo que nos vamos a hablar con los líquidos y los sólidos. Entonces, en este caso, el plástico en este caso es un líquido y es una sustancia incompresible. Es un líquido. ¿No? Y los sólidos con mayor razón pues, son incompresibles. Los líquidos son incompresibles. El aire, por ejemplo, es compresible. El gas es compresible. Se puede comprimir. Pero los líquidos no se comprimen. Por eso ustedes tienen el caso de la hidráulica que se usa, digamos, para transmitir fuerza, donde el líquido no se comprime. Es incompresible. Y se produce, digamos, la fuerza. Ahora, los calores específicos Cp y Cv son idénticos para sustancias incompresibles y se representan solamente por C. En el caso de los líquidos y los sólidos, se usa solamente C. Calor específico C. Es un promedio. Entonces, los calores específicos de sustancias incompresibles solo dependen de la temperatura, por lo tanto, el cambio de energía interna de sólido y líquido, el cambio de energía, este delta U, que también es calor, este delta U es calor. Es la masa por el calor específico promedio y por el delta T. ¿Te fijas? Así se calcula el calor.
igual a masa por el calor específico promedio y por delta T. De todos los plásticos tienen un calor específico. El agua tiene otro calor específico. Y todos los, el- la su- todo lo que nosotros vayamos a calentar tiene un calor específico. La madera, todos los elementos tienen un calor específico. La masa, bueno, es el peso, la medida del peso, la masa. Y el delta T, que sería el cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, si queremos nosotros calcular una masa de plástico, ya, que pesa, pongámosle 20 gramos, ya, ahí tendríamos 20. O colocado esto en kilo, que sea kilo masa, sea 20, serían 0,020 kilos. Y el delta T sería el cambio de temperatura de digamos, la final menos la inicial. Vamos de 20 va a llegar a 180. Entonces, sería 180 menos 20. Ese sería el delta T. Y el calor específico no medio sería el calor específico de la sustancia que nosotros le vamos a colocar calor. Le vamos a acercar un mechero que da calor, un gas, en fin, lo que sea lo que nosotros le vamos a colocar para que se caliente y cambie su temperatura. Entonces ahora, todos los materiales tienen un calor específico, ¿no? Ya, entonces nosotros hay que recordar esta formulita acá del tabú, que es lo mismo que esta variación de la energía interna, la variación de la energía interna, igual que el Q, que nosotros es igual a Q, que sería la cantidad calorífica o de calor que le estamos comunicando al sistema para producir ese cambio de temperatura a esta masa y ese calor específico que está en función del material que nosotros vamos a calentar. ¿Me fijan? Entonces aquí tenemos densidad, valor volumétrico, valor específico y contracción. Y aquí tenemos de varios plásticos, ¿se fijan? Entonces aquí el PS es el poliestireno, la poliamida, el polipropileno, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, y bueno, aquí están todos los plásticos. Entonces, ahí está su densidad, 1 gramo por centímetro cúbico, está acá, densidad. Aquí está con fibra de vidrio, me parece, fibra de vidrio, que se le agregó, entonces tiene otro valor. Aquí está su valor específico, que está dado en kilocalorías, kilogramos por grado Celsius. ¿Se fija? Ese es el calor específico de estos materiales. Entonces, por ejemplo, del ABS, aquí está, son 155 kilocalorías, ¿ah? Y esto eh, eh, partido por kilogramo masa, partido por grado Celsius. ¿Qué significa esto? Que nosotros un material de 1 kilogramo, para que suba la temperatura en 1 grado, tenemos que agregarle 155 kilocalorías. Eso significa, calor específico es el calor necesario para elevar la temperatura en 1 grado, ¿ah? De la masa de 1 kilogramo masa. Aquí está dado el kilogramo. También puede ser en gramos. Pero aquí como está planteado como kilocalorías y kilogramos, entonces sería, valor específico sería igual a, a la cantidad de calor que tenemos que agregar a una masa de 1 kilogramo, una masa de 1 kilogramo de una sustancia, agregarle esa cantidad de calor, kilocalorías. Que eso ya está, es una propiedad del material.
Acuérdense que yo les dije que el calor específico son de todos los materiales. El acero tiene su calor específico, el aluminio tiene su calor específico, el bronce tiene su calor específico, todos los materiales metálicos tienen su calor, y todas las sustancias, el agua tiene su calor específico, todo. ¿Se fijan? Bueno, y aquí al ladito están las contracciones, también para los materiales, de 0 a 6, el polipropileno de 2,5. Y están dando el valor más alto. Y ahí están todas las contracciones también. Pero a nosotros en ese momento nos interesa a lo mejor la densidad, esto, datos, y también el calor específico para poder resolver el problema. Porque con este dato nosotros ya vamos a tener aquí el C promedio, del material que nosotros vamos a calentar. Vamos a saber el delta T, po, y de dónde parte, a la temperatura que está y cuando se funde. Y la masa. Mientras tenga más masa, más calor tenemos que suministrar. ¿Te fijas? Entonces, la variación o sea, el calor a agregar al sistema para producir el cambio de temperatura depende de la masa y de la propiedad del material que nosotros vamos a calentar, que sería esa constante, valor específico. Bien, avancemos. La energía se puede transferir hacia una masa dada o desde esta por dos mecanismos, calor Q y trabajo W. Valor Q y trabajo W. Ese trabajo W sería trabajo mecánico, ¿no? Trabajo. Y calor Q sería como la energía interna, una cosa así. Entonces, la energía se puede transferir hacia una masa dada desde esta por dos mecanismos, mediante calor y trabajo. Y este trabajo medido en la misma unidad que está de acá, porque se sube. ¿Me fijan? Bueno, en la fórmula de Charpie que nosotros vimos, ahí se colocaba el trabajo como P, la presión por V, por el volumen. Y eso, P por V sería, también sería medido en joules. En joules. Sería medido en joules. ¿Cómo le explico ahí esta parte? En joules. Ya, dejémoslo así nomás, para que no nos compliquemos. Pero aquí lo que interesa es la parte Q, la parte de calor. Trabajo porque no vamos a ver, nosotros no vamos a agregar trabajo al, al, a la, al plástico ahí, cuando lo fundimos. Una interacción energética de transferencia de calor si su fuerza impulsora es un delta T. Eso ya lo habíamos dicho ya. Para que se pueda producir este cambio de energía, tiene que haber un delta T. Así como se manifiesta también la energía eléctrica. La energía eléctrica, para que se manifieste, tiene que haber también un delta T. No un delta T, en este caso sería un delta de ¿cuánto se llama? De corriente. Lo que tiene ahí una diferencia de tensión, de tensión. En función de esa diferencia se produce, digamos, inmediatamente se comunica la corriente, traspasa. Por ejemplo, nosotros cuando metemos los dedos al enchufe, la corriente pasa por dentro de uno. Y si estamos nosotros conectados a la Tierra, nos va a dar la corriente a nosotros. Ahora, si nosotros estamos en algo como una madera seca ahí no se transmite corriente a la Tierra. Entonces, en este caso no pasa nada. Entonces tiene que haber una diferencia de temperatura. La diferencia está en temperatura, o sea, la diferencia de voltaje, la corriente eléctrica está por la corriente que viene en el alambre, que trae la corriente del enchufe, y eso se une con la Tierra.
¿Se fijan? Es trabajo cuando se cruza la frontera del sistema con un pistón y un alambre eléctrico. O sea, ese trabajo W, ahí dice, es trabajo cuando se cruza la frontera del sistema. En este caso nosotros para producir en el molde el- la energía, nosotros no vamos a usar un pistón, no vamos a usar un alambre eléctrico. No vamos a usar eso. El trabajo por unidad de tiempo se llama potencia, se denota por W. Entonces un HP, nosotros en el HP mecánico tenemos 76 kilogramos partido por segundo. ¿Mm? Kilogramos partido por segundo. Aquí, eso sí lo voy a explicar mejor. Ahí voy a meterme aquí a ver si puedo ilustrar esta parte aquí. Voy a insertar aquí. Insertar. Bueno, no, objeto. Voy a colocar ahí una pequeña observación ahí para que vean por qué pasa eso. Ahí, ahí. Entonces aquí dice, voy a colocar aquí un HP, un HP igual al, al HP que nosotros conocemos, que puede ser caballo de vapor o caballo de fuerza. Usando el caballo de fuerza sería 76 y las unidades del HP serían kilo, voy a colocarlo así como fracción, serían kilopón, kilopón, multiplicado eso por metro, partido segundo, por segundo. ¿Se fijan? Un HP igual a 76 kilos de fuerza por metro, kilogramos partido por segundo. Esas son las unidades del HP. O del caballo de vapor, un CB igual a 75 kilogramos partido por segundo. ¿Ah? Eso sería eso de ahí. Entonces, yo voy a agregar esto. Entonces, ahora voy a agregar de nuevo un kilopol, un kilopol, 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 es igual a 9,8 newton. 9,8 newton. Bien, bien, bien. Ahí está, 9,8 newton. ¿Ah? 9,8 newton. 9,8 newton. Quería hacer la relación. Ya. Entonces, aquí me perdí. Ahora, si yo esto lo reemplazo aquí, me quedarían 76 por 9,8 newton, metros partido por segundo. Ahí está. ¿Está bien entonces? Entonces aquí voy a colocar ahora un HP de nuevo, HP. Estoy demostrando ahí por qué es igual a 746 watts. Entonces sería 76 multiplicado por la fracción
Ahí. Entonces sería la fracción 76 ahí, kilopol, pero un kilopol pusimos 9,8 newton, 9,8 newton. Newton, voy a colocarle la flechita arriba, para indicar que es una fuerza, ahí. Y eso, a continuación, metros. Metros. Y eso partido por segundo. ¿Se fijan? Ahí está. Sería 76, reemplacé un kilopol que es igual a 9,8 newton. Kilopol, 9,8 newton, está reemplazado aquí. Me queda entonces arribita 9,8 newton y queda el metro, el newton metro, partido por segundo. Entonces ahora, este término que está aquí, newton metro, voy a colocarlo aquí abajo, un newton, perdón, mayúscula, newton metro, m minúscula, eso es igual a un joule, a un joule, a un joule. Eso es igual a un joule. Un newton metro, que sería el trabajo de un newton en un metro. Este es el trabajo, podríamos decir mecánico. Y eso es equivalente a un joule. Eso está definido así. Un newton metro es igual a un joule, que ese sería un trabajo, podríamos decir, energético, de energía. Entonces, entre el trabajo mecánico y todas las otras energías se pueden medir en ese término o también en joule. Por lo tanto, eso yo lo reemplazo arriba, y me queda un HP igual a un joule. Entonces hay que multiplicar 9,8 por 76. 9,8 por 76 da 76 por 9,8 igual da 700, no, mejor lo vamos a dar por los 81. 76 por 9,81 sería igual a 725,56. Y como está el 56, y eso sería fracción. Este sería entonces joule, y partido por segundo. Por segundos. Entonces, 745, ¿cómo se aproxima a 746? Igual, 746. Y eso, el joule por segundo, es lo mismo que el watt. Sería entonces W. Entonces, un HP es igual a 76 kilogramos partido por segundo, o en unidad de la energía universal, joule, es igual a 746 watts. Y un watt igual a un joule partido por segundo. ¿Se fijan? Esta es una unidad de potencia. ¿Les queda claro eso o no? Oye, ¿les queda claro o no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, eso es lo que está aquí, pues yo por eso yo lo puse aquí directamente, no, ahí dice el trabajo, unidad de tiempo, sí.
Siempre que hablamos de trabajo de tiempo, estamos hablando de potencia, potencia mecánica. O también cuando nosotros metemos el tiempo, estamos hablando de flujo, también de flujo, flujo. Entonces, esa potencia, en el caso de está la relación entre la potencia mecánica, HP, y también la potencia, podríamos decir, calórica, de calor, que sería watt. Acuérdense que la energía eléctrica también se mide en kilowatts. ¿Se fijan? También está metido el watts ahí. ¿Se fijan? Entonces nosotros podemos colocar una cosa en unidades de HP. Por ejemplo, podríamos decir ya, la estufa eléctrica tiene una potencia de 200 HP. Es una potencia, ¿no? Es una energía. Pero resulta que la estufa eléctrica no se mide con HP, porque eso más se usa para el caso de los motores, de los autos, se usa el HP. Entonces lo que pasa es que tendríamos que, a lo mejor si lo colocamos así, tendríamos que transformarlo a watts. Ya, entonces la potencia de la estufa eléctrica son de 750 watts o otro número. O decir, son joule por segundo. ¿Se fijan? Pero ahí está la combinación entre lo que es la parte mecánica y lo que es la parte calórica. La voy a colocar acá, ¿eh? Entonces la voy a actualizar acá. Ahí está. Y la voy a colocar acá al ladito, aquí, al ladito, para que se recuerden, ¿no? Ahí está. Ahí está al ladito. ¿Se fijan? Ahí está la relación. ¿Por qué se dice que un HP igual a 746 watts? Ahí está. Lo voy a poner un poquito para allá. Ahí para la caída esto de acá. Ahí tendríamos la transformación. ¿Les queda claro? ¿Ah? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, un HP igual a 746 watts. Watt. El watt es una unidad de tiempo. Es joule partido por segundo. Cuando está metido el tiempo, ahí hablamos de flujo, de velocidad. Acuérdense de eso. Este. Y cuando va, obviamente, segundo al cuadrado, ahí está metida la aceleración. Ya, la cantidad de calor transferido durante el proceso se nota por Q. ¿Ah? Y la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo se llama velocidad de transferencia y se nota por Q punto. ¿Ah? Por Q punto. Ya, entonces eso lo voy a colocar al tiro acá. Lo voy a colocar también al tiro aquí. Porque lo tenía puesto así nomás porque... Ahí, ahí está. Esto de acá, esta transformación que es buena esto de aquí. Entonces tendríamos aquí, voy a colocar Q solito, Q mayúscula solito ahí. Entonces esto sería calor, eh, calor total, calor total. Y Q, Q mayúscula con un puntito arriba, con un puntito arriba. Este puntito, a ver. Entonces, déjenme ver aquí. Ahí está. Ese sería Q punto, está metido el tiempo ahí. Entonces ese sería, se llama velocidad de transferencia de calor. Velocidad. ¿Sí? Velocidad de transferencia de calor. Estoy viendo ahí. Viendo con mayúsculas. Velocidad de transferencia de calor.
minúscula, velocidad de transferencia de calor. Entonces, Q solito es con calor total, ¿no? Y velocidad y Q punto es el calor total partido por el tiempo. ¿Ah? A eso se refiere. De transferencia de calor. Esto lo vamos a actualizar. Y terminamos aquí arriba. Aquí lo vamos a colocar. Aquí abajito, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, una es para calcular el HP, que son igual a 1746 watts. Y acá le puse abajito. Q solito sería calor total. Y Q con un puntito arriba sería velocidad. ¿Ah? Acuérdense que el puntito arriba indica que es velocidad. ¿Mm? Velocidad. El Q punto. Así se reconoce cuando hablamos de una cosa que es solamente un trabajo calórico o también un trabajo por unidad de tiempo. Entonces ahí sería el Q punto, que eso lo vamos a usar más adelante. ¿Hay alguna pregunta acá, oye? ¿Alguna pregunta? Voy a salvar esto. Guardar. Ya. Ya, supongo que se quedó guardado eso. Ya, entonces tendríamos HP 746 watts y el calor total sería igual a eso. Q solito, sin punto, y Q con punto sería en la unidad de tiempo. Ya, pasemos entonces a la otra, entonces, ya, sí. Ahora, la cantidad total de transferencia de calor Q durante de intervalo de tiempo es igual a esto de acá. Aquí se puso como integral, ¿ah? Como integral. Pero eso también se puede colocar como Q igual a Q punto por tiempo. También se puede colocar. ¿Se fija? Ya, veamos esto. Voy a colocar aquí al ladito también, al tiro. Mosqueta, aquí está. Voy a colocar aquí al ladito. Por aquí, entonces sería Q solito, Q grande, igual a Q punto, Q, Q mayúscula, Q punto, Q punto. Aquí está, ese ahí. Y eso por tiempo, por T, T minúscula. Ahí está. Ya, aquí lo tenemos como forma diferencial, acá lo tenemos aquí. Diferencial porque aparece el dt, como con variación del tiempo. Pero acá yo lo voy a colocar como cantidad, eh, como que estamos utilizando una cantidad escalar. Entonces aquí, ¿dónde está esto? Aquí lo voy a agrandar. Ahí está. Es lo mismo. Aquí está en forma diferencial, acá está en forma escalar. Q igual a Q punto por T. Y Q punto sería igual a Q partido por el tiempo. ¿Se fijan? Acá entonces también la velocidad de transferencia de calor por unidad de edad se llama flujo de calor y se determina así, por esa relación entre Q punto, que está medido en watts, 24 watts partido por el área. Y eso sería un Q chico, Q punto chico. 4 joules segundos por metro cuadrado. Acuérdense que apareciendo el segundo, el tiempo inmediatamente le lleva un puntito ahí. ¿Mm? Ya, esto lo vamos a guardar también. Guardar. Ahí está al ladito entonces.
este Q punto. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a aplicar un ejercicio acá. Un ejercicio. Ahí está. Aquí dice una bola de cobre de 10 centímetros de diámetro. ¿Ah? Imagínense una esfera de cobre de 10 centímetros de diámetro. Se calienta de 100 grados a 150 en 30 minutos. En 30 minutos. Entonces el tiempo, este es como que el ejercicio que hicieron ustedes en el laboratorio. Calentaron algo de tal temperatura a tal temperatura en un tiempo determinado. Tomando la densidad y el calor específico promedio del cobre en este rango de temperatura, entonces en primer lugar el Rho del cobre es 8.950 kilos masa partido por metro cúbico. La densidad del cobre. Y el calor específico del cobre ahora son 0,395 kilojoules partido por kilogramo masa por grado Celsius. ¿Me fijan? Ahí están los dos términos. ¿No? Está el Rho y está entonces el calor específico del cobre. Y está dado las unidades del cobre, el calor específico son 0,395 kilojoules partido por kilogramo masa y por grado Celsius. ¿Qué significa el calor específico? Que el calor específico es la cantidad de calor que necesita una sustancia de cobre para elevar la temperatura en 1 grado a 1 kilogramo masa. ¿No? Y en 1 grado a 1 kilogramo masa. ¿Y cuál es la cantidad de calor? Son eso ahí, 0,395 kilojoules. Eso es lo que necesita. Ahora, si eso lo multiplicamos por la masa y por el delta T, tendríamos la cantidad total de calor que le tenemos que comunicar para producir en él un cambio de temperatura de 100 a 150 grados Celsius. ¿Se fijan? Eso sería lo primero. Aquí, como en esta fórmula de acá, no está metido el tiempo, porque aquí no hay ningún punto acá. No hay ningún puntito. Entonces, por lo tanto, este es calor solito, Q solo. Y el delta U o Q es solito ahí, solito. No está con punto. No hay tiempo metido. Entonces, tendríamos la masa, 8.950 kilogramos por metro cúbico. Ahí está, Rho. La masa es decir, a Rho multiplicado por el volumen. Ahora, el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. O sea, el volumen de una esfera es igual a 4/3 ya, repito de nuevo. Aquí estoy calculando al tiro la masa, aplicando al tiro. Acuérdense que la masa es Rho por el volumen, entonces Rho serían 8.950 kilogramos por metro cúbico por el volumen de una esfera, que es igual la fórmula, es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, 4/3 de pi son 3,14 multiplicado por el radio. El diámetro son 5 centímetros, 10 centímetros, el radio son 5 centímetros. Eso hay que, como aquí está en metro cúbico, en metro, aquí también tenemos que poner los metros. Entonces tendríamos que el radio, si son 5 centímetros, eso lo dividimos por 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Lo dividimos por 100, entonces quedaría 0,05 y eso le da al cubo. Ahí le puse al cubo, le puse M3, para que se acordaran. Y eso multiplicado por esta constante de acá, el calor específico, que serían 0,395 kilojoules por kilogramo y por grado Celsius, y multiplicado por delta T. Y delta T son
150 menos 100. 150 menos 100 del delta T son 50 grados Celsius. Ya. Aquí se van a ir, a ver, se van a ir los kilos, aquí se van a ir. Este kilo se va a ir con este kilo de acá, simplificando. Y se van a ir los Celsius, grados Celsius. Aquí, 50 grados Celsius. Y en la constante física del calor específico también está a grados Celsius, dice a los dos, queda 50 solitos. Entonces, multiplicando ahora, 850 por 4 tercios, por 3,14, por 0,05 elevado al cubo, y por 0,395 y por 50 nos da un Q solito de 92,5 kilojoules. ¿Se fijan? Ahí está el Q. Multiplicando todo eso, porque todo lo otro se va y queda solamente en la unidad del calor específico, queda solamente el kilojoule. Y ahí aparece el kilo solito. Porque los Celsius se van y se van también los metros cúbicos. Se van también. Los metros cúbicos también se van, porque se simplifica. Entonces queda solamente la unidad kilojoule que están ahí. Y ya. Ahí tendríamos 92,5 kilojoule. Ahora resulta que la bola de cobre que nosotros vamos a calentar de 100 a 150 en 30 minutos, y ahí apareció el tiempo. Entonces ahí aparece al tiro el Q. Entonces el Q punto sería igual al Q solito, Q total, partido por el tiempo. Entonces tendríamos el Q solito serían 92,5 kilojoules y el tiempo serían 30 minutos. Y eso multiplicado por 60 segundos son 1800 segundos. Y eso da entonces 51,38 watts. ¿Se fijan? Aquí acuérdense que el watt se mide no va en la unidad kilowatt, sino que va solamente en watt solito. Entonces este kilojoule, este kilo los 92,5 hay que multiplicar por 1000 para que quede solamente el joule. Y eso 92,5 por 1000 partido por 1800 nos da joule partido por segundo. Y eso sería watt. ¿Se fijan? Vamos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Oye, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces aquí estamos usando esta fórmula, que esta la vamos a usar prácticamente en todos los ejercicios. Q igual a la masa por el calor específico, por el delta T. Ahí va, en la masa vamos a tener que aplicar ρ por el volumen. El delta T sería la ¿cuánto se llama? La mayor menos la menor. La segunda de 100 a 150. Entonces la última menos la primera. 150 menos 100. Y 30 minutos hay que transformarlo en segundo, porque acuérdense que el watt siempre se mide en joule por segundo. Entonces aquí está 92,5 kilojoule. Kilojoule. Entonces acuérdense que el kilo hay que eliminarlo acá porque no está definido kilojoule partido por segundo, sino que es joule partido por segundo. Ese es el watt. El watt. Entonces por eso aquí yo dividí esto 92,5 por 1800. Pero si ustedes lo miran así, 92,5 es menor que 1800, entonces va a dar menos que 1. Pero hay que recordar que este Q de acá hay que eliminarlo, que tiene que quedar solito el joule. Entonces sería 92,5 multiplicado por 1000, y eso dividido por 1800. Y ahí nos da los 51,48 watts. Ya, ahí estaríamos listos con eso. Bueno, el flujo promedio de calor, yo lo había calculado acá, pero resulta que, a ver, espera, voy a devolver para atrás. No sé por qué estamos aquí.
velocidad promedio. Ese valor era por el área. El flujo promedio de calor había que verlo por el área. No me quedo bravo acá. Pero en este caso, el flujo de calor por el área, sería este de acá, sería el Q, que serían los watts. Aquí serían eso dividido por el área de la esfera. Porque el área de la esfera es pi por 4pi partido por, o sea, multiplicado por r al cuadrado. Esa es el área de toda la superficie de la esfera. Entonces eso habría que reemplazarlo y ahí nos daría el Q chico punto 4 joule partido por segundo y por metro cuadrado. ¿Mm? El área de una esfera es igual a 4pi, si no me equivoco, por r al cuadrado. R al cuadrado, el radio al cuadrado. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo. Pi r cubo. Eso sería el volumen de una esfera. Y el área de la esfera, o sea, todo lo que es de afuera, eso sería 4pi por r al cuadrado. Ya, entonces, ese sería ese de ahí. Ya, ahí estaríamos. Ya. ¿Qué horas son? Son las 9:53. Vamos a ver entonces esta primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica dice, se conoce también como el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. ¿Ah? Solo cambia de forma. Entonces no podemos decir que la energía nosotros la destruimos. Siempre va a cambiar de forma. Cambia de forma. Por ejemplo, nosotros si tenemos, cuando golpeamos en el taller con un martillo y golpeamos una chapa, entonces nosotros aplicamos ahí una energía le atamos el martillo y lo dejamos caer sobre la chapa, por ejemplo, de cobre. Entonces, en ese caso, la energía potencial sería mg por h. Mg por h, esa es la energía potencial, la masa del martillo por g, la aceleración de gravedad, y eso multiplicado por h, por la altura, a la altura que le atamos el martillo. Entonces, cuando nosotros tenemos una energía potencial, cuando golpeamos esa energía potencial o energía cinética, cuando se golpea con el martillo, se transforma en energía de deformación. O sea, nosotros ya pasamos toda la energía potencial que trae, o energía cinética que trae el martillo al golpear la chapa, y con eso deformamos el material. Entonces sería esa una energía de deformación. Entonces nosotros hemos cambiado la energía potencial o cinética, la hemos cambiado por energía de deformación. ¿Me fijan? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces el principio puede expresarse como la primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. El cambio, aumento o disminución neta de la energía total de un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. O sea, la energía que entra y lo que sale. Esta, la que entra menos la que sale. Igual a un delta de energía total. O sea, en ningún momento esta energía puede ser igual a esta. En ningún momento. Siempre tiene que producir un delta. O sea, una de las energías que sale, la energía que entra es un cierto valor. La energía que sale va a ser la energía neta más lo que se transformó en otra energía. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de un torno. La energía que entra es la energía eléctrica. Ya, tanto, no sé, pues HP, 2 HP, 3 HP que sigue el motor. Y nosotros cuando sale acá, cuando nosotros estamos trabajando en el torno con la herramienta, ahí hay otra energía. Entonces, el proceso pasó por una serie de componentes mecánicos. Entonces ahí se genera roce.
Entonces ahora esa energía que entró, hay cierta cantidad que se disipó en energía calórica, se transformó en calor y eso se da al medio ambiente. Entonces esa energía calórica hace que la energía que sale sea menor. Por eso todos los sistemas tienen un rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico de cualquier cosa nunca es igual al 100%, siempre es un valor menor. Es un valor menor. Nunca va a ser igual al 100%, siempre va a ser menor. Pero, por ejemplo, si tenemos nosotros un motor que ya son de 100 HP y cuando nosotros sale la energía que sale, nunca va a ser de los 100 HP porque se va a disipar. En primer lugar, el motor hay que refrigerarlo, entonces ya hay una cantidad de energía que se traspasa de la energía que se produce en la combustión del motor, se traspasa al refrigerante, que en este caso sería el agua que hay dentro del motor. Y con eso bajamos nosotros la temperatura. Y eso se disipa en otra cosa. El roce de todas las cosas que están girando, hay roce. Ahí se disipa entonces energía de roce. Entonces nunca va a ser igual la energía que entra igual a la que sale. ¿Sí? Siempre va a haber haber un delta de la energía total. Eso es lo que siempre pasa. ¿Sí? Entonces la energía se cambia a otra forma. ¿Está claro eso bien? La primera ley de la termodinámica. Esto más que nada es como un concepto general nomás, ¿no? Para explicar otras cosas. Energía que entra, energía que sale, igual a un delta de energía. Esto está muy relacionado con el rendimiento mecánico. Por ejemplo, los rodamientos tienen un rendimiento mecánico de más o menos un 98%. O sea, un 2% se disipa. Se disipa el calor, pues, el roce. Pero casi el 100% los rodamientos. El caso de que ustedes colocan, el caso de colocan en vez de un rodamiento, colocan un buje donde va a rotar un eje. En este caso ya el rendimiento es mucho menor, porque por el roce que se genera entre el eje y el buje, ahí hay un roce. Hay una energía ahí que se pierde por el roce. Entonces el rendimiento mecánico en ese es más chico. ¿Se fijan? Los engranajes Rexo tienen más o menos un rendimiento mecánico de un 94%. ¿Por qué? Porque también en los dientes se genera un roce. Entonces el rendimiento mecánico baja ahí. Nunca es igual a lo que entra, igual a lo que sale. ¿Qué otro caso tenemos? El caso de la polea, cuando transmitimos de un movimiento, lo podemos hacer por correa. Entonces las correas también se resbalan ¿cuánto se llama? En las poleas. Se resbala la correa. Entonces el rendimiento mecánico tampoco lo es igual al 100%, siempre es más bajo. En el caso de las poleas, la en B tiene como un 90% de rendimiento. La polea plana, o sea, la correa plana, ahí tiene más de 10 años, se pierde ahí muy bien. El rendimiento es mucho menor. Los tornillos también tienen un rendimiento mecánico. ¿Se fijan? En fin, todos los elementos siempre tienen un rendimiento. Nunca es igual a lo que entra a lo que sale. Nunca es igual. ¿Se fijan? Y ya. Eso es lo que dice la primera ley de la termodinámica. Ya, estamos aquí. Dado que la energía que se transfiere a un sistema va hacia afuera de este por medio de calor, trabajo y flujo de masa, y que la energía total del sistema siempre comprensible consta de energía interna, cinética y potencial, el balance de energía es igual a esto de aquí. Cambio de la energía interna, cinética y potencial, transferencia neta de energía por calor, trabajo y flujo de masa. Aquí están la energía. Por calor, por trabajo o flujo de masa.
Y en el sistema, el cambio de energía, que sería la diferencia entre los dos, sería cambio de energía interna, cinética o potencial. En el caso de los moldes, la energía cinética y potencial no existe, ¿no? No está presente ahí, o los valores son muy bajos. Por lo tanto, solamente en el caso de un molde, solamente está el cambio de la energía interna, el delta U o Q. Y que no hay energía cinética y potencial. El caso de molde. En otros sistemas los están presentes. ¿Se fija? Ese es el balance de energía. Balance de energía para sistemas cerrados, masa fija. Para el sistema cerrado significa que la masa es fija, que no cambia. Siempre es la misma. O la masa que fluye por un ducto también, pues la masa que entra es igual a la que sale. También eso se considera como sistema cerrado. O sea, porque el agua cuando va por dentro del tubo, entonces de masa fija también, porque la masa que está entrando al tubo es la misma que está saliendo. ¿Sí? No se está reteniendo una cantidad de masa, donde la masa que está entrando es diferente a la que sale, pero que es la misma. Por lo tanto, ahí se considera también como una masa fija, ¿no? En el caso de los tubos. En el caso del agua cuando va circulando por dentro del tubo para refrigerar el molde, también, pues, la masa que entra es igual a la que sale, ¿no? Bueno, se perderá un poco de masa de agua porque por el calor a lo mejor se va a vaporizar un poco, pero ahí suponiendo que eso eh, es lo que entra igual a lo que sale, por lo tanto, ahí no cambia. Ya, vamos a dejar hasta aquí esto y vamos a continuar ahora al segundo, a la segunda tanda para ya calcular la cantidad de agua. En el molde. A eso quiero llegar. Así que quedamos hasta aquí y continuamos después entonces a las 10:15. Son las 10. A las 10:15 continuamos. ¿Ya? ¿Aló? Ya, profe. Ya, Ya, profe. listo. Voy a grabar esto de acá, finalizar la reunión, para grabar esta parte.